Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a exponer sobre las ciudades coloniales de México. Dentro de ellas está, que nuestro canon es Aguascalientes y Oaxaca. Vamos a empezar con Aguascalientes. Bueno, Aguascalientes está en el corazón de México, es una entidad federativa de la República Mexicana con una superficie de 5.680 kilómetros cuadrados, que representan el 0.3% de la superficie del país. Colinda al norte, este y oeste con el estado de Zacatecas, al sur y este con el de Jalisco. Su división política se compone de 11 municipios. En su historia existieron asentamientos muy diversos de grupos indígenas y que eran pertenecientes a los chichimecas. Y bueno, compañeros, aquí podrán ver imágenes que representan a a los chichimecas y de cómo eran sus grupos. En la llegada de los españoles exploradores fue en 1530. Los españoles fueron enviados por Nuño de Guzmán y al enviarlos descubrieron yacimientos minerales y grandes manantiales de aguas termales. Y bueno, aquí se presentan imágenes de cómo eran los manantiales y Nuño de Guzmán. La ruta de la Plata, pues bueno, forma parte del Camino Real, que durante mucho tiempo, durante el virreinato de la Nueva España, tuvo como función principal comunicar la Real Mina de Nuestra Señora de los Zacatecos con la Ciudad de México, en donde se va a establecer un puesto militar como medida de protección. Su nombre se refiere a que por este camino pasaban las recuas de las mulas con la plata, que le correspondía al rey de España. Y las caravanas, desde un principio que eran mensuales, solían estar acompañados por soldados, debido a que había muchas amenazas por el tiempo que pues, se presentaron en las tribus nómadas en el norte de México. En sus características coloniales, es un municipio que aún conserva vestigios de su historia de más de 400 años, por lo que es considerado como tesoro colonial, ya que ofrece al visitante un conjunto armónico conformado por lo antiguo y lo moderno. Entre sus lugares más característicos están la Catedral Basílica, que es el actual templo. Se construyó de 1704 a 1738. En su interior se encuentra la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona del estado, que fue traída desde España en 1919 para reemplazar a la anterior. La construcción consta de barda atrial compuesta por pilares de cantera y enrejado con accesos laterales. La portada principal del templo consta de 3 cuerpos y está bellamente labrada en cantera rosa en un estilo barroco. El siguiente lugar característico es el Palacio de Gobierno, que tiene un estilo colonial, y su construcción del inmueble estuvo auspiciada por don Pedro Rincón de Ortega hacia el año 1685. Originalmente estuvo destinado como mansión del titular de mayorazgo de Ciénega del Rincón. Para 1836 pasa a manos de don José María Rincón Gallardo, quien la convierte en residencia particular. En 1842 el caserón es adquirido por don Pedro Oviedo, quien lo transforma en el conocido Mesón de la Unión. Al fallecer don Pedro Oviedo, sus hijas venden el mesón de ayuntamiento en 1855 y a partir de 1856 cambia su función como sede del Poder Ejecutivo hasta la fecha. También tenemos la Casa de la Cultura, que es un edificio de estilo neoclásico ubicado detrás de la catedral y que se construyó en 1625. Fue uno de los primeros de la ciudad y tuvo varios dueños hasta que en 1807 fue ocupado por las monjas de la enseñanza para erigir un colegio de niñas. Al interior del edificio, en cualquier de sus salas, se exhibe importantes obras artísticas, eventos musicales, proyecciones y obras de teatros de talla internacional.
Bueno, en Aguascalientes la cultura es una tierra de ricas tradiciones y alegres festivales. Es una cultura donde destacan dos aspectos fundamentales, su gastronomía y sus festividades. A través de ellas se pueden entender la identidad y la herencia histórica del Estado. Algunas de sus fiestas más representativas son la Feria de San Marcos. Es un evento anual el cual se lleva a cabo entre los meses de abril y mayo. Es una de las fiestas más importantes y más antiguas del país. La Feria Nacional de San Marcos tiene zonas especialmente adaptadas para cada una de las actividades que se realizan, como los espectáculos tunuarios, en la segunda plaza de toros más importante de México y una de las más importantes del mundo, la monumental Plaza de Toros. Otro es la festividad de las calaveras. Este festival se celebra la última semana de octubre y la primera semana de noviembre. Se ha realizado desde 1994 hasta la actualidad, llevándose a cabo diversos eventos, tales como los desfiles de calaveras, exposiciones de artesanías relativas al Día de Muertos, pabellones de gastronomía tradicional, el llamado altar viviente, asimismo por la colocación del tianguis de calaveras. Y por último tenemos la Feria de Asunción. Es en el mes de agosto a partir del 1 y se celebran las peregrinaciones a la catedral. Destaca la peregrinación de Charros de Jesús María, la peregrinación de los matlachines, pero sin duda la que llama más la atención por lo colorido es la de los choferes, que se realiza el 14 de agosto y culminan los festejos con la Romería de la Asunción, que se celebra el 15 de agosto a partir de las 7:30 y termina aproximadamente a las 10 de la noche. En sus aspectos arquitectónicos, la mayoría de las edificaciones en Aguascalientes obedecen más a modalidades técnicas de construcción que al seguimiento de estilos definidos. Incluso los edificios con una carga representativa fuerte están mayormente circunscritos a una estructura física y conceptual, a lo que la construcción manda que a lo que un estilo dicta. Bueno, un ejemplo de esto es el Templo del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que a continuación nuestra compañera Nay nos las va a explicar. Bueno, comenzó a construirse en 1767 y terminó de construirse en 20 años más tarde. Es un edificio que ha sufrido múltiples transformaciones y hasta la fecha es de un estilo barroco. Bueno, el Templo de la Merced o Rosario se construyó en 1702, entre 1702 y 1773, debido a las leyes de reforma de la iglesia y el convento dejaron de ser administradas por mercenarios en 1859. La fachada con torre de dos cuerpos presenta una combinación de estilos arquitectónicos. La portada es de dos cuerpos labrados en cantera y las torres son de estilo neoclásico. En 1906 pasó a manos de los dominicos, cambiando su nombre por el de la Señora de Rosario. Siguiente, por favor. El Templo de San Marcos, o también conocido como el Templo de Nuestra Señora del Carmen, fue construido en el año de 1655 y permaneció inconcluso por más de 100 años. La fachada es de estilo churrigueresco y la suntuosa torre campanario es de dos cuerpos. En la sacristía se puede apreciar una gran obra que abarca toda la pared, la Adoración de los Reyes, pintada en 1775. La gastronomía de Aguascalientes es a base de carnes, destacando el menudo, el pozole, la birria de barbacoa, la birria de carnero y la tatemada. Vamos a empezar con sus platillos principales. Uno de los platillos más comunes de Aguascalientes es el pollo de San Marcos, las gorditas rellenas que están hechas comúnmente cuando las amas de casa o las que cocinan realizan un guisado, lo que les sobra lo utilizan para rellenar las gorditas. De hecho, estas se pueden comer frías. También tenemos el lechón al horno,
que consta básicamente, bueno, puede llevar del ingrediente principal es la naranja. Siguiente, por favor. Sus principales postres son los tamales de fresa, las torrejas de pinole y los postres fríos de mango. Y bueno, las bebidas más populares de Aguascalientes es el dulce de abate, el tejuino y el coloche. Está situado en la porción meridional de la República Mexicana y limita al norte y noreste con Veracruz y Puebla, al este con Chiapas, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con Guerrero. Políticamente está dividido en 30 distritos y 570 municipios. Tiene una extensión de 9.783 kilómetros cuadrados, lo que representa el 4.8% de la superficie nacional. Por eso es considerado el quinto estado. La historia de Oaxaca se llegó a abarcar en un periodo largo de 10.000 años aproximadamente y se caracteriza por tener sociedades sencillas, que eran los recolectores cazadores y que llegó hasta las sociedades estratificadas. Llévate esa chamaquita. Porque luego se queda 50 a 1521. ¿Le puedes regresar, Nike, por favor? Los grupos étnicos de Oaxaca estaban más o menos bien diferenciados. Bueno, ya se tenía una sociedad estratificada. También entraron en contacto con los teotihuacanos y establecieron una hegemonía política y económica. La Mixteca también estuvo subdividida en pequeños reinos. Se inició también un proceso de cambio en Oaxaca. Ya empezaron a surgir grandes centros dominantes y numerosas sedes que hoy podemos conocer. Siguiente, por favor. También Oaxaca se divide en estados hostiles. Su historia comienza con la llegada de Moctezuma I, que se inició en 1457 con la conquista mexica, y a partir de 1458 controlaron el territorio e impusieron sus tributos. En sus características coloniales, la ciudad ha conservado su antigua arquitectura de estilo colonial. La mayoría de las casas no son palacios elegantes, sino apropiados para habitantes de una ciudad tranquila y tradicional. La región incluye 4 pueblos que están bastante cerca uno del otro, que son Coixtlahuaca, Tepozcolula, Yanuhuitlán y Tiltepec. Todos ellos cuentan con iglesias que representan diferentes tipos de arquitecturas religiosas del siglo XVI. En estas iglesias encontramos iglesia de Santo Domingo, que gracias a la labor del padre Fray Esteban Arroyo, el actual retablo mayor fue inaugurado en 1959 y en 1976 dio inicio un gran proceso de restauración. 3 años más tarde, el Papa Juan Pablo II
ofició una misa para los enfermos en este templo. La portada del templo es de 3 cuerpos y remate en la que emerge Santo Domingo y San Hipólito sosteniendo un templo sobre el que desciende el Espíritu Santo. Los dos campanarios poseen vanos arcados y 4 columnas adosadas en cada cara, de fuste estriado y rematadas en pináculo. Sus cúpulas están recubiertas de azulejos y ostentan copitas con linternilla. Tenemos el exconvento de San Juan Bautista en Cuixtláhuac, que es una impresionante construcción fundada en 1546 y terminada en 1575, según reza en la propia portada del edificio en su fachada principal. Del conjunto es importante visitar la capilla abierta de planta trapezoidal y bóveda de nervaduras, con un notable arco con imágenes de serpientes, escudos y pelícanos, obra de la mano indígena. La portada lateral tiene una ingenua interpretación de los símbolos de la Pasión de Cristo. El interior del templo conserva la bóveda de crucería y un retablo del siglo XVIII con 14 pinturas al óleo de la vida de Jesús. 11 de ellas se le atribuyen al pintor del siglo XVI, Andrés de la Concha. También tenemos por último el exconvento de Santo Domingo de Yanguitlán. Es una construcción colonial del siglo XVI con características propias de la orden dominica, de estilo gótico y plateresco. Se edificó sobre una plataforma prehispánica. El conjunto eventual de Santo Domingo Yanguitla, edificio en 1541, no se dispone de fuentes históricas que precisen la fecha fija de conclusión, pero se estima que concluyó en 1575. Desde la época prehispánica hasta el periodo colonial, Yanguitlán fue un punto clave para el comercio y exportación de materias primas, en especial de grana cochinilla, seda, oro en polvo, plata, chile, madera, plumas de quetzal y frijol. La cultura de Oaxaca va a purificar la cuna de esta valiosa cultura y el arte mexicano, ya que Oaxaca es uno de los paraísos en donde los aromas, los colores y las formas del prehispánico se van a mezclar con lo moderno de la vida cotidiana. Algunos de los eventos más importantes que ocurren en Oaxaca son la Guelaguetza, que va a formar parte de los cultos populares de la Virgen del Carmen y se va a celebrar los 2 lunes más cercanos a la festividad católica de esta advocación mariana, que es el 16 de julio. También se le conoce como el lunes de Cerro, ya que es el corazón de la festividad en el Cerro Fortín y se considera como la mayor fiesta folclórica del continente americano, ya que adjunta a miles de turistas. En esta celebración participan las delegaciones representativas de las 8 regiones que conforman el estado de Oaxaca. Las actividades que se realizan son danzas como la danza de la pluma, la del jarabe de botella, la de flor de piña, entre otras. Además, actividades gastronómicas y artesanales que van a representar las costumbres más diversas de esta comunidad, así como las exposiciones, conciertos y una serie de eventos trascendentales. Otro de los eventos más importantes es las velas de Tehuantepec, que se celebran en toda la región, en la que habitan los pueblos zapotecos, chontales, huaves, zoques, mixes, mixtecos y chinantecos. En esta mezcla de culturas va a florecer las más coloridas danzas que se caracterizan por las velas. Y en esta fiesta se hace honor a los santos patronos de las familias, los grupos u oficios que se destacan por su origen prehispánico. En particular la relación con el culto de los ancestros, que igualmente se ha considerado el trasfondo agrícola, ya que su celebración también corresponde al inicio del culto del maíz y a la entrada de las primeras lluvias. Esta fiesta, por lo general, se inaugura 2 días antes de la fiesta grande de la calenda, que consiste en un recorrido por las principales calles de la ciudad. Y dicho recorrido tiene su inicio en la casa de los mayordomos y algunas veces en el salón de la parroquia. Y en este recorrido las mujeres visten un traje regional acompañado por las bandas de música, la quema de cohetes, toritos y los estandartes y flores. Los días que restan esta celebración se van a obsequiar frutas y dulces en el recorrido de los carros alegóricos. Y el día principal se le van a cantar las mañanitas dedicadas al santo, al mediodía se celebra la misa y después se va a iniciar con la procesión que comienza en la iglesia y va a terminar en la casa de los mayordomos. Y por último tenemos la Noche de los Rábanos, que este es un concurso oaxaqueño anual que se va a llevar a cabo el día del mercado navideño, que se celebra el 23 de diciembre en Oaxaca.
Durante este día las personas van a crear figuras o escenas talladas en rábanos, las cuales son postuladas para competir dentro de varias categorías. Y este evento surge durante la época colonial como un método de venta utilizado por los granjeros para atraer a más compradores. Pero no fue hasta 1897 que se fue declarado formalmente como un concurso. Y actualmente la Noche de los Rábanos tiene un fuerte atractivo popular, reuniendo a cientos de concursantes y a miles de espectadores al año. En sus aspectos arquitectónicos, los frailes dominicos llegaron a la Nueva España en 1526 y pronto se internaron en territorio oaxaqueño para emprender la construcción de sus conventos, que serían escenario principal de su labor evangelizadora, llamadas también conventos fortaleza por la majestuosidad de sus proporciones. Estas edificaciones constaban generalmente de las siguientes partes arquitectónicas: frente al templo, un extenso espacio abierto que formaba el atrio, el templo mismo, destinado a los servicios religiosos, el claustro, donde se localizaban las celdas o habitaciones de los frailes, y la capilla abierta, en la cual se impartía el culto del aire libre cuando los indios eran congregados en el atrio. Un ejemplo de ello es el templo de San Felipe Neri, que su fachada consta de 3 cuerpos y está edificada en cantera verde. El estilo es barroco con cornisas y columnas balaustradas con capitel corintio. Encima de la puerta de acceso se encuentra un nicho con la escultura de San Felipe Neri en cantera amarilla. En el interior hay varias pinturas, dentro de las cuales se destacan las que representan la coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad, la institución del Rosario con Santo Domingo y San Diego de Alcalá, elaboradas por Juan de Páez y Agustín de Santaella. En la parte superior hay 4 enormes medallones ovalados de aproximadamente 5 por 3 metros con bellas pinturas de arcángeles decorados con elementos vegetales. Cuenta con un hermoso retablo cubierto en oro. Esta iglesia fue donde se casaron Benito Juárez y doña Margarita Maza en 1843. Por otra parte, también tenemos la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que fue Juan López de Zárate el que empezó con la arquitectura. Ocupó el templo de San Juan de Dios como catedral a partir de 1535. Esta catedral es basada en el diseño del tipo basilical usado en la Ciudad de México y de Puebla. La Basílica de la Soledad. Esta construcción fue en 1617, cuando Arreiro, que viajaba de Veracruz a Guatemala, notó que en su recua había una mula de más. Tiene una magnífica fachada de cantera amarilla en forma de biombo con un claro estilo barroco. Es considerada una de las más bonitas de Oaxaca y está ricamente adornada con varios nichos con estatuas de varios santos como San Nicolás Bari, San Nicolás Marcial, San Sebastián, San Juan Apóstol, San Joaquín, San Agustín, San Pedro, etc. El patio atrial cuenta con 2 accesos, una al sur y la otra al oeste. Esta última comunica con la Plaza de la Danza y Jardín Sócrates, famoso por sus ricas nieves. Por último, les hablaremos de la gastronomía, que la comida oaxaqueña goza por su diversidad y sabores. Sus platillos son muy elaborados y el mole es un buen ejemplo de la complejidad de pues varios condimentos que lleva. Los platillos principales es el tasajo, el pozole mixteco y las tlayudas. Y el mole en Oaxaca es muy representativo por su gastronomía, pero en especial porque existen diferentes tipos como mole negro, mole rojo, mole colorido, el almendrado, el
chichilo y mole amarillo. En sus postres destacan el nicotole, la leche quemada y la nieve de tuna. Y bueno, las bebidas que más se consumen en Oaxaca es el chocolate oaxaqueño, que este se sirve y se consume de una manera tanto fría como caliente. También se toma mucho mezcal, el tejate, el atole de panela. El atole de panela es una bebida que se consume de manera diaria en los valles centrales de Oaxaca y especialmente en Tlacolula de Matamoros. Esta bebida se toma por la mañana o noche en fiestas, en velorios, en novenarios, veladas de cruz, candelas, rezos al Señor de Tlacolula o a la Virgen de la Asunción, entre otras actividades y fiestas patronales, al igual que el champurrado y agua de Chilcayota. Además, hay una gran variedad de aguas frescas. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. No sé si existe alguna duda